Advertencia. El siguiente video puede contener material que algunos pueden encontrar ofensivo. El único fin del video es solo para entretener, por tal motivo se recomienda discreción del espectador. Gracias por su comprensión. Hola y muy buenas a todos, amigos, amigas, suscriptores y gente youtubera, muy buen viernes tengan todos ustedes. ¿Cómo se la pasaron estas semanas sin mí? Sí, ya sé que me desaparecí un muy buen rato, y vaya que sí fue largo, pero ya saben, que soy un simple mortal que tiene que chambearle duro, y hay veces en las que uno no puede atenderlos, así que una disculpa, por no avisar de que no iba a verlos un ratote, y así que después de un rato de inactividad, regresamos con un nuevo vídeo para el canal de esta su serie de historias de terror, pero antes de empezar, déjenme mandar unos saludos atrasados a unos usuarios. Aneim Aguilar, Heraldo Naimer, Andrés Ruiz González, Rosalino Martínez. Un saludo y un fuerte abrazo virtual de aquí y hasta donde estén. Ahora sí, después de esto pónganse cómodos porque corre vídeo. The Sniper. Los Estados Unidos y la Unión Soviética se volvieron superpotencias después de la Segunda Guerra Mundial, pero las tensiones que crecieron entre ellas finalmente las llevó a la Guerra Fría, algo que todo el mundo conoce. Sin embargo, hubo muchas cosas desconocidas durante esa etapa. Conspiraciones, intrigas y espías. Y entre ellas, una criatura clasificada que se utilizó en la guerra por la URSS, durante el Gran Conflicto. Un francotirador ruso llamado Nigel Kanavinovy, que fue asesinado durante la Segunda Guerra Mundial, fue traído por su país a la vida con la tecnología secreta, solo conocida por el gran imperio comunista. Fue nombrado Sniper. El científico que creó a Sniper era Brad Gonzel. Él no quería hacerlo y trató de persuadir al ejército de esa idea. Dijo que el sujeto no era inteligente, que no habían encontrado evidencia alguna de que sería útil, y de hecho, aseguró que podría ser una amenaza completa. Pero no le hicieron caso. Sniper podía ser inmortal, así que le clasificarían como su supersoldado. Incluso existía la posibilidad de lograrlo como el soldado perfecto. Joseph Stalin, hombre que ordenó su creación, le dijo a Gonzel que no habría ningún peligro para el ejército, incluso si se produjera un error. Por esa razón, el científico abandonó toda esperanza de hacerles cambiar de idea y tuvo que seguir las órdenes. Tras el experimento al que sometieron al soldado, no ocurrió nada relevante. La criatura se encontraba sosteniendo todo el tiempo su rifle de francotirador, en posición. Estuvo estático por 3 días seguidos. Su apariencia no era lo esperado, tampoco. Se veía como cualquier ser humano, con la excepción de que sus ojos eran de un color rojo brillante, que parecían oscilar como una luz que no tenía suficiente batería. Brad se excusó de que el color era para causar miedo, pero el parpaleo le dejaba intranquilo y llevaría cierto tiempo para conseguir los datos suficientes para su corrección. Cualquier otro aspecto era correcto. Vestido con el correcto uniforme, aunque algo roto, y llevando una capucha que solo dejaba ver el brillo de sus ojos brillantes. Los sucesos relevantes se dieron luego de otros 3 días, en los que se suponía que todavía estaba en su trance. Stalin había ordenado a Gonzel que desechara a Sniper y clausurara el proyecto, a lo que el científico accedió gustoso. Pasó un día, y Brad oyó un grito en el laboratorio en el que mantenía al Sniper. Unos soldados rusos corrieron rápidamente a la habitación, y encontraron al francotirador desgarrando con sus dientes las venas, los capilares y las demás partes del cuerpo del oficial que estaba en guardia, devorándolo. La criatura les miró con sus brillantes ojos, y se cargó a por ellos. Subió al primer soldado y con su mano lo atravesó por la espalda. La sangre brotaba con rapidez. Con su mano arrancó y arrojó la médula espinal del hombre. Los otros corrieron en busca de ayuda, pero el médico estaba en lo cierto en su reporte, la criatura sería mucho más rápida que un humano normal.
Él se abalanzó sobre ellos y clavó sus dientes en el cuello de uno, hundiendo sus garras en su cuerpo. El soldado gritaba de agonía, mientras los científicos corrían a la escena. Para cuando llegaron, solo encontraron los cuerpos de los 2 soldados que mató junto al general. Se paralizaron de miedo. La criatura no estaba allí. Uno de los científicos tuvo una vaga idea y corrió a la habitación en la que se encontraba antes Sniper, y le encontró en el mismo lugar y la misma posición. No tenía idea de lo que podía haber pasado. No se encontró ADN alguno, pero la única cosa segura era que ningún soldado enemigo había sido responsable. Ninguno de los demás países pudo averiguar lo que había sucedido. Después de 5 semanas, llegó la estimación de que 27 soldados fueron muertos. Todos estaban asustados, soldados de cualquier rango. Incluso el mismísimo Stalin tenía miedo del misterioso asesinato. Luego de otra semana más, el Sniper despertó de su letargo y se precipitó a la habitación de Gonzel. El científico todavía estaba dormido, así que lo agarró y lo llevó a la bodega. Vera despertó en una habitación llena de cadáveres de los soldados asesinados. Entonces se dio cuenta de que estaba encadenado a un muro de hormigón. No podía liberarse, incluso después de luchar durante lo que pareció una eternidad. Gritar no era una opción, puesto que las paredes y el techo estaban hechos de sólido hormigón. Sabía que estaba condenado, por lo que solo miró al suelo y comenzó a llorar. Pero antes de derramar su primera lágrima, subió la mirada y vio a la criatura cara a cara. Abrió los ojos ampliamente. A pesar de su miedo, estaba muy interesado y la curiosidad sobre lo que su creación haría le despertaba. El Sniper golpeó el pecho del científico con su mano derecha, haciéndole gritar de dolor. Pero no duró mucho. Hundió su mano en su pecho y comenzó a arrancar el corazón del hombre, clavando sus dientes en él y dejando la sangre salpicar de su cuerpo. Puso sus manos alrededor del cuello de Berat, rasándolo. Se armó de su rifle, apuntó a la cabeza del cadáver y por primera vez, apretó el gatillo. El blanco explotó, y las partes de su cara volaron en todas direcciones. Como Sniper terminó con Berat, oyó los pasos de alguien bajando las escaleras del sótano. Este fue Nikolai Yezhov, quien gritó de terror al ver la grotesca escena. Pero la criatura no estaba a la vista. Cuando el soldado le contó lo visto a Joseph, este se volvió el más abrumado por el terror. Mandó a los científicos a investigar el cadáver de Berat. Una vez más, no encontraron restos de ADN alguno, ni huellas dactilares, ni indicios algunos del asesino. Los soldados tenían pánico, no sabían quién lo hacía ni el por qué. Algunos especularon que eran espías estadounidenses provocando la matanza. Cada día, un soldado desaparecía. Años más tarde, el ejército de la URSS se encogió cada vez más. Días, semanas, meses y años pasaron, hasta que los militares de la Unión Soviética eran escasos. Cada soldado que moría, eran algunos por manos de los estadounidenses, otros por suicidio y unos últimos por el Sniper, por lo que los Estados Unidos terminaron ganando la guerra. Pero todavía quedaba Stalin. Joseph estaba en Kunsevodacha, de pie sobre una silla, con una cuerda alrededor de su cuello. Sus ojos escurrían las lágrimas, a punto de saltar, hasta que la puerta se abrió y una figura encapuchada de ojos rojos brillantes entró. Stalin entró en shock al darse cuenta que era Sniper, pero este retiró la cuerda y lo tiró al suelo. El líder se sintió frustrado y comenzó a gritarle, diciendo: «Usted, monstruo, que ha matado a todos esos grandes hombres, que ha tomado las vidas de cada último soldado. Aunque no tengo ni idea de cómo lo hizo sin dejar pistas algunas, por favor, ya máteme». Para su sorpresa, la criatura empezó a hablar. «Eso será un placer, Stalin, como lo fue a matar a todos los soldados que este ejército pudo encontrar. No me gusta ser esta abominación llamada Sniper, y para responder a su pregunta, nunca terminará lo que hizo Berat. Yo también iba a ser un superespía, no solo un soldado. Esta guerra pudo haber tomado miles de años, y ni una sola persona pudo darse cuenta de que el causante fui yo. Como dije, será un placer matarlo, un placer matar al hombre que trajo el comunismo a este país corrupto».
Stalin corrió un segundo antes de ser tomado, y fue a la captura del rifle dejado junto a la puerta. Lo tomó, apuntó a su cabeza pero nunca disparó. El sniper se levantó y rió al ver a Stalin en completa confusión y miedo. El líder soltó el arma y rompió a llorar mientras la criatura reía con más fuerza. El sniper cogió el rifle y de un fuerte golpe lo mató. Tomó el cuerpo, lo sentó en su escritorio y acomodó su escena, limpiando la poca sangre, las huellas, cualquier pista. Tomó una jeringa de entre sus ropas e inyectó la enfermedad en el cadáver, para luego irse. Un año después, el 05 de marzo de 1953, Stalin fue encontrado muerto en su habitación con un cigarrillo en mano, prueba que demostró que murió a causa de aterosclerosis. Un sueño de muerte. Voy a morir hoy. Alcé la mirada de mi trabajo y me encontré con Colin parado frente a mi escritorio. Me estaba observando solemnemente, como si estuviera esperando una respuesta. Disculpa. Voy a morir hoy. Esperé haberlo escuchado mal. Al parecer, no fue así. Hice a un lado mi lápiz y crucé las manos encima de una pila de hojas de trabajo. ¿Por qué dices eso, Colin? El hombre me lo dijo. ¿Qué hombre? Rápidamente, mi escepticismo se convirtió en preocupación. El hombre que me visitó mientras estaba durmiendo. ¿Te refieres a tus sueños? Sí. Suspiré. ¿Recuerdas cuando tuvimos la conversación acerca de que los sueños no son reales? Sí. La lección pareció haberse desperdiciado en él. Así que si esto pasó en un sueño, es real. Sí. Amaba a mis niños, a cada uno de los 23, pero podía ser retador enseñarle los conceptos más abstractos a un niño de 7 años. Eso, y los problemas de comportamiento que surgían de vez en cuando, eran probablemente las partes más frustrantes de enseñarle al segundo grado. Está bien, y si sabes que los sueños no son reales y sabes que el hombre es parte del sueño, eso no significa que el hombre no es real. No. Replicó Colin con seguridad. La lógica infantil era poderosa en él. Era real y me dijo que me iba a morir hoy. Nos hará cosas malas a todos nosotros. Colin, ¿esto tiene algo que ver con Nutters? Nutters, nuestro conejillo de indias que falleció recientemente, fue el primer contacto que muchos de los estudiantes habían tenido con la muerte. Habíamos pasado una buena porción del tiempo de una clase discutiendo la muerte y lo que significaba, y parecía que Colin fue afectado por todo ello. No era inusual que un niño pasara algún tiempo casi obsesionándose con la muerte, en tanto se adaptaba a esta nueva, y ciertamente aterradora noción de mortalidad, así que su reacción no era del todo inesperada. No. Ya sabes que puedes hablarme a mí, o a cualquiera de los demás profesores, si tienes alguna pregunta o estás preocupado. Bueno. ¿Te encuentras bien? Sí. Bueno, cariño. Muy bien. ¿Por qué no usas el resto del tiempo de silencio para terminar tus problemas de matemáticas? Asintió y regresó a su escritorio, el cual estaba unido a 5 más. Pobre chico, pensé mientras volvía a mis calificaciones. Tuvo que haber sido un sueño malditamente realista. Pareció que Colin apenas se había sentado antes de que escuchara un gimoteo, señal indicadora de cataratas avecinándose. La niña pequeña a su lado, Anita, observaba su regazo con las manos enrollados en forma de puños pequeños, y su rostro se contorsionaba en la mueca feroz de alguien que estaba tratando enérgicamente de no llorar. Sin querer atraer más atención hacia ella, me levanté y me dirigí a su conjunto de escritorios. Anita, dije, arrodillándome a un lado de su escritorio. ¿Qué pasa? Colin dice que todos nos vamos a morir, resopló. Igual que Nutters. Colin. Le di a Anita una palmada reconfortante mientras le fruncía el ceño al chico. Le dije que no es verdad, dijo Raj, quien se sentaba frente a Anita. Porque los sueños no son verdad, ¿cierto? Cierto, concordé. ¿Ves? Dijo Raj de forma engreída.
Anita continuó aguantándose las lágrimas, a pesar de mi consuelo de que solo había sido la imaginación de Colin, y la dejé ir a la esquina de actividades para que se calmara. Una vez que se había sentado con un libro para colorear, le pedí a Colin que saliera conmigo al pasillo. ¿Puedes decirme por qué le dijiste eso a Anita?, le pregunté severamente una vez que estábamos solos. Se encogió de hombros y miró a sus pies. ¿Entiendes por qué no debiste haber dicho eso? ¿Porque da miedo? Ajá. No está bien asustar a otros solo por una pesadilla. Pero... hizo una pausa y jugó con la costura de su camisa. Pero no solo fue un sueño normal. Se sintió diferente. ¿Diferente cómo? No sé. Pues... fui interrumpida por el sonido de alguien llorando ruidosamente desde adentro del salón de clases. Me apresuré de vuelta hacia un mar de niños llorando. Sus rostros estaban rojos, marcados por las lágrimas y el pavor. Cuando finalmente los apacigué lo suficiente como para descubrir qué estaba sucediendo, todos exclamaron alguna variación de "no quiero morir". Con algo de insistencia, soltaron que uno de los otros estudiantes le había preguntado a Anita por qué estaba en la mesa de actividades durante la hora de silencio, y ella le contó acerca del sueño de Colin y su insistencia con que realmente había un hombre esperando en las sombras para matarlos a todos. Bien, bien. Sostuve mi mano en el aire, mi señal de silencio, y dentro de poco el único sonido que estaban haciendo era el resoplido ocasional. Colin tuvo una pesadilla y todos sabemos que las pesadillas no son reales, ¿cierto? Cierto. Me repitieron los niños a modo de coro. A veces, nuestras imaginaciones pueden volverse muy aterradoras, pero eso nos puede hacer daño. Exceptuando trastornos mentales reales, añadí mi cabeza. No. Cierto. Así que ustedes de verdad no tienen nada de lo cual se deban preocupar. Un estallido distante, como alguien dejando caer una brazada de libros pesados por el pasillo, me detuvo a la mitad de la oración. Le siguió un grito. Todos los niños miraron hacia la puerta, más curiosos que atemorizados. Todos los niños, a excepción de Colin. Él me estaba mirando a mí con sus ojos ampliados, y dijo, «Es el hombre». Hubo otro estallido, más ruidoso, más cercano, y el sistema de megafonía se activó. La señorita Wortley, nuestra directora regordeta y maternal, habló con su típica voz animada desde los altavoces. Se les notifica a todo el personal que estamos bajo código negro. Por favor, sigan el protocolo adecuado. El tiempo pareció haberse detenido. O, más bien, el tiempo continuó y yo me congelé. Por un largo momento, solo pude pensar en una cosa. Código negro. Código negro. Tiroteo escolar. Fue el sonido de uno de los estudiantes estornudando lo que me sacó de mi ensimismamiento. Todos me estaban viendo fijamente, esperando mi reacción para que pudieran determinar las suyas. Tan veloz y calmadamente como pude, caminé hacia la puerta, giré el seguro y apagué las luces. Bien, sé que usualmente es la hora de leer, pero hoy vamos a jugar un juego, ¿sí? Mi mente se aceleraba a medida que les gesticulaba que se pusieran de pie. Todos levántense, rápido, rápido. Ahora, vámonos todos a la parte trasera del salón y sentémonos contra la pared. Samuel, sin empujar. Tenemos que ir rápido, pero no hagan nada de ruido para que no perdamos. Lo están haciendo muy bien, chicos. No sé qué fue lo que hice para impedir que mi voz se quebrara. Una vez que los había sentado tan lejos de la puerta como era posible, me senté frente a ellos y alcé mi mano. ¿Recuerdan cuando aprendimos a cantar Itsy Bitsy Araña? Pregunté con un susurro. Ellos asintieron. Ahora vamos a hacer eso. Si no hacemos nada de ruido, vamos a ganar, así que cantar está bien, pero sin hablar. ¿Entendido? Los guié por las primeras estrofas de la canción, la cual habíamos aprendido de un orador sordo que había venido para enseñarles acerca de que ser diferente estaba bien, y traté de mantener una sonrisa en mi rostro. Afuera, en el pasillo, 3 disparos más regurgitaron, cada uno acompañado por los gritos sofocados que provenían de alguien afuera del salón de clases. Mis niños se sobresaltaron con cada uno.
Su canto fue ralentizado por la incertidumbre y comenzaron a verse nerviosos. «Miss», murmuró Anita. Había un entendimiento en su rostro, el conocimiento de que algo se encontraba muy mal, incluso si no terminaba de comprender qué era. «Está bien. Todo estará bien. Solo tenemos que permanecer muy callados y muy quietos». «Ya no quiero seguir jugando», dijo alguien más. «Solo un poco más. Puedes hacerlo». Era difícil sonar convincente cuando yo tampoco quería seguir jugando. El silencio tenso en nuestro salón de clases fue roto por el traqueteo de la manija de la puerta. Cuando una de las niñas comenzó a llorar, la recosté ágilmente en mi regazo y cubrí su boca con una mano mientras presionaba un dedo índice en mis labios. «Por favor, no haga nada de ruido», les rogué con la mirada. «Por favor, no dejes que el hombre malo nos haga daño», me respondieron con el mismo gesto. Podía escuchar las pisadas paseándose por el corredor, los sneakers estrepitosamente chillones del perpetrador en medio de la quietud escalofriante que había caído encima de la escuela. Parecían estarse disipando, yendo más y más por el ala del edificio que conducía al salón de música, pero permanecí rígida, aún sosteniendo con firmeza a la niña sollozante, mientras ella se aferraba a mí de la misma forma. Algo se estampó contra la puerta del salón de clases, provocando que la madera pesada temblara dentro de su marco. Mis niños gritaron y se acobijaron entre sí, rogando por sus padres y con que querían irse a casa. Otro golpe en la puerta, como si alguien estuviera lanzando su propio peso hacia ella. El asesino estaba tratando de entrar. Tenía que tomar una decisión. Me quité del cuello el brazo de mi estudiante y la aparté de mi regazo para que me pudiera parar. Una inspección rápida de la habitación me mostró que el objeto más cercano y pesado era una de las sillas de plástico en las que los niños se sentaban. No haría mucho frente a un arma, pero era todo lo que tenían. «Quédense detrás de mí, ¿entendido?». Usé mi mejor voz de profesora, la que usualmente comandaba respeto y obediencia inmediata. El día de hoy no estaba segura de si realmente me habían escuchado en lo absoluto. «No quiero morir». Me tragué un sollozo propio en tanto permanecía de pie frente a mis niños sin nada más que una silla. «No quiero morir». La puerta se estremeció de nuevo. Alguien gritó desde el pasillo, un sonido furioso y primitivo seguido por un gruñido arrastrado y sin aliento, y nuestra puerta tembló de nuevo, pero esta vez con menos fuerza, como si alguien hubiera caído contra ella. «Dámela», estaba gritando el señor Johnson, el maestro de música. Hubo rasguños contra la puerta, el sonido de una riña en tanto el señor Johnson trataba de quitarle el arma por la fuerza. «Papi». Colin también había reconocido el sonido de la voz de su padre. Antes de que pudiera detenerlo, pasó como una flecha a mi lado y corrió hacia la puerta. Su mano se estaba acercando a la perilla cuando la pistola se gatilló de nuevo. El escritorio detrás de él se chispeó de rojo y Colin cayó de espaldas. Su mano extendida se desplomó a su lado, flácida. «Al suelo», gritaba el señor Johnson por sobre los gritos de los niños. «Al suelo, hijo de puta». Me arrastré hacia el frente y me arrodillé junto al cuerpo inmóvil de Colin. Su único ojo restante estaba enfocado perdidamente en el techo. «Ya está, niños. Ahora están a salvo. Tengo el arma, estarán bien». El señor Johnson continuó reconfortando a los niños histéricos a través de la puerta, diciéndoles que ya no debían temer, que se encontraban bien. Se encontraban bien. Acuné a su hijo muerto en mi pecho mientras lágrimas silentes se derramaban por mis mejillas, y le permití creer eso por unos segundos más. Rata de túnel. Estoy compartiendo esta historia porque fui obligado a escucharla el Halloween pasado, y me siento tan descolocado y con una comezón tan maldita, que necesito sacarlo de mi sistema. Estoy seguro de que algunos de ustedes van a pasar por alto esta pequeña rabieta y saltarán al jugo de la historia, porque pueda ser que estén pensando, «Hey, yo tengo un estómago fuerte». Bueno, pues adelante. Saquemos las cosas aburridas del camino.
Mi abuelo fue reclutado por el ejército, y dado que era de baja estatura y delgado, fue la rata de túnel perfecta. Esos eran los sujetos que se escabullían por los túneles ridículamente estrechos que los soldados Vietcong utilizaban para transportar personal y armas, y para colocar trampas y todo lo demás. Y cuando digo que eran estrechos, es porque eran estrechos. Así que un día mi abuelo se estaba arrastrando por un túnel y sucedieron algunas cosas malas. Primero, las otras 2 personas con él fueron asesinadas por un Vietcong solitario mientras estaban paradas afuera del agujero. Estar a unos cuantos metros bajo tierra, y habiendo recorrido unos 6 metros del trayecto, significó que mi abuelo no pudo ver quién los había atacado, ni pudo saber si alguien había sobrevivido. Asumió que el Vietcong iba a comenzar a tirar granadas por el túnel dentro de poco, y estaría acabado, pero no hubo señal de ningún ataque después de algunos minutos. Mi abuelo dio un suspiro de alivio y comenzó a moverse hacia adelante de nuevo. No obstante, un momento más tarde empezó a caer una tormenta. El túnel se empezó a llenar con agua. Ahora bien, para un túnel a medio terminar y sin soporte, como en el que se encontraba, una tormenta generalmente implicaba la muerte para una rata de túnel. Mi abuelo había escuchado historias de terror acerca de compañeros de escuadrón que habían perdido a otros bajo tierra, a quienes nunca habían vuelto a ver. Supuso que él sería uno más, pero no iba a caer sin dar pelea. Se arrastró hacia adelante. Cargaba consigo una pequeña pistola y una linterna. En un principio, había sido enviado bajo tierra para emboscar a unos soldados Vietcong que se creía que estaban escondidos en una de las cámaras más grandes del túnel. Mi abuelo se iba a arrastrar, los iba a sorprender, les iba a volar los sesos y se escabulliría de vuelta hacia afuera. O al menos había sido así como transcurrieron sus primeros 3 viajes por túnel. Su cuarto viaje, no iba muy bien. El túnel se achicaba a medida que se arrastraba. Enfrente de él, escuchó la precipitación de agua. Pensó que eso podría significar que la cámara principal estaba cerca. Se equivocó. El sonido era de la tierra lodosa arriba de él, derritiéndose y sellando el túnel que estaba más adelante. Fue en este punto cuando comenzó a entrar en pánico. Aunque no se encontraba a una profundidad mayor, quizá solo 1 metro bajo tierra, sabía que si no comenzaba a excavar muy rápidamente hacia arriba, sería un hombre muerto. Sus uñas se partieron y se cortó las manos gravemente, pero fue capaz de sacar parte de su brazo y rostro afuera del lodo. No pudo proseguir. Su espalda baja estaba empujada con fuerza hacia la tierra y el ángulo lo tenía torcido en una forma de U alongada. Sus piernas estaban atascadas. Arriba de él, 30 centímetros cuadrados de luz estaban brillando desde donde hubiera podido escapar si no estuviera atrapado. Sabía que si empezaba a llover de nuevo, se ahogaría. Pero la lluvia no llegó. Los insectos sí. Primero fueron las hormigas. Por suerte, no fueron las hormigas rojas grandes de las que todo el mundo estaba aterrorizado por ahí. Esas con la mordida que se siente como si te hubieran disparado. En cambio, estas eran diminutas y negras, pero había muchísimas. Mi abuelo conjeturó que cuando el túnel se vino abajo, debieron de haber sido sacadas de sus hogares. Ahora se estaban arrastrando por su cuero cabelludo, rostro y cuello. No lo mordieron, pero hacían cosquillas y le daban comezón. Las que se desplazaron hacia sus labios fueron lamidas e ingeridas, pues mi abuelo había presentido que pasaría mucho tiempo sin comida. Después de un tiempo, las hormigas perdieron el interés. Pero las moscas se convirtieron en un problema. Para entender por qué, tienes que saber en qué posición estaba atascado. El ángulo retorcido e incómodo de su cuerpo había dejado un brazo estirado enfrente de él, pero su hombro y espalda baja no podían ser movidos. Así que tenía un poco de movimiento en su brazo superior, muñeca y mano, pero todo por debajo de su codo básicamente estaba paralizado. ¿Por qué es relevante esto? Porque su axila estaba expuesta.
No mucho, quizás solo algunos centímetros de abertura, pero eso fue más que suficiente para las moscas. Y estaban muy atraídas por la axila cálida y húmeda. Durante el transcurso de una hora, 20 a 30 moscas gordas de color café oscuro se dirigieron hacia su axila derecha. Se quedaban por un tiempo, usualmente no más de 6 o 7 moscas en un momento dado, antes de que se fueran volando. Por supuesto, mientras estaban adentro, lo mordieron. El dolor era agudo y terrible, según lo describió. Le recordaron a esa comezón profunda y punzante de las moscas de caballo halladas en la playa cerca de donde había crecido cuando era niño. Y no podía impedir que siguieran haciéndolo. Solo apretó sus dientes. A medida que el sol bajaba, las moscas comenzaron a perder su interés y se fueron volando. Supo que unas cuantas se habían quedado a hacer un nido porque sentía movimiento contra el vello de su axila, pero la mayoría se había ido. Ahora solo quedaron los mosquitos para atormentarlo con mordidas infinitas y gargantas sin fondo. Durmió, de alguna forma. A partir del momento en el que salió el sol, nuevos insectos lo visitaron. De todos los insectos grandes y tropicales que había visto en Vietnam, estaba agradecido hasta el momento por haber evitado a los 100 pies gigantes de los cuales había oído hablar. Cosas furiosas y enormes, tan grandes como el antebrazo de un hombre, y tan gruesos como una botella de cerveza. Uno de sus compañeros de escuadrón más sádicos, escondió uno en el catre de otro pobre bastardo. Le mordió los pies y dedos 10 veces antes de que siquiera se pudiera salir de la cama. Mi abuelo incluso odiaba a los pequeñitos que encontraba a veces en el sótano de su casa, así que la idea de uno gigante hacía que su sangre se pusiera fría. Dios te libre. 5 minutos después de que había abierto sus ojos a la luz de la mañana, uno de ellos se arrastró sobre su mano y se enroscó alrededor de su muñeca. Mi abuelo estaba demasiado aterrorizado como para moverse. El poco movimiento que aún conservaba en su mano y muñeca pudo haber sido suficiente como para sacudírselo, pero no se quiso arriesgar. Así que esperó. Aparentemente, a la cosa le gustaba a mi abuelo, porque permaneció encima de él por mucho más de una hora antes de que mi abuelo ya no pudiera lidiar con el estrés. Trató de agarrar al insecto en su puño, pero al instante que comenzó a moverse, la cosa lo empezó a morder. Mi abuelo fue capaz de darle un buen agarre y lo apretó tan fuerte como pudo. El 100 pies se partió por la mitad en su mano y derramó jugos desagradables por su brazo. Los 2 pedazos de su cuerpo cayeron por el agujero. La parte frontal aún retenía un poco de vida, y, a medida que moría, mordió a mi abuelo en la nariz y en los labios hasta que éste se vio obligado a arrancarle la cabeza con sus dientes para acabarlo. El resto del día se la pasó sufriendo en tanto las moscas hacían un enjambre alrededor del cadáver del 100 pies. No se cansaban de él. Durante horas extenuantes, las vio comer y cagar y coger por todas las partes de ese insecto monstruoso. Él jugó en su brazo, el cual se había derramado por todo el trayecto hasta su axila, también era como un néctar de los dioses para las moscas. Más y más de ellas volaban de adentro hacia afuera de la axila. También podía notar que más de ellas se estaban quedando dentro de sus confines húmedos. Los pinchazos, la comezón y las sensaciones de cosquilleo eran más tortuosas que los pedazos asquerosos de 100 pies que se había tragado. Las hormigas también habían notado el cadáver del 100 pies. Esta vez, las pequeñas hormigas negras no eran la única variante. Los monstruos rojos con las mandíbulas detestables habían llegado. Pero mi abuelo tuvo suerte, pues estaban más interesadas en matar a las hormigas pequeñas que en molestarlo a él. Sí nos contó que una de ellas le mordió la esquina de su ojo izquierdo, pero el dolor había sido mucho más leve que del que las maricas del campamento siempre se estaban quejando. Fue aquí cuando mi primo le dijo que había desperdiciado su vocación como profesor en el estudio de género, a lo cual mi abuelo simplemente respondió abofeteándolo en el costado de su cabeza y diciendo: no aprecio los chistes sobre ese campo de estudio.
¡Qué hombre tan complejo! En fin, de vuelta en el infierno, había empezado a llover. Esta fue una bendición mezclada para mi abuelo. La gran mayoría de los insectos se dispersaron para buscar terreno más elevado, pero estaba bastante seguro de que el agujero se iba a llenar con agua y de que se iba a ahogar. Bueno, no se llenó y no se ahogó. Incluso tuvo la oportunidad de beber un poco de agua de lluvia. Había pasado sin comida o agua por un poco más de 24 horas para este punto, así que estaba agradecido de poder haber tragado el equivalente a unas cuantas cucharadas. Hubo un momento de pánico cuando la tierra debajo de sus caderas se movió hacia abajo y pensó que se iba a caer y quedar enterrado. Pero tuvo suerte de nuevo. El desplazamiento fue menor. Había estado atascado en esa forma de U alargada por un tiempo, y definitivamente fue algo positivo que un poco de la presión alrededor de su entrepierna se hubiese aliviado. Fue capaz de menear sus caderas y trasero un poco, y supuso que quizá había algunos 5 centímetros de espacio en esa área, pero nada más que le brindara alguna esperanza de poder arrastrarse hacia afuera. Se quedó dormido al atardecer y fue despertado antes del amanecer por un dolor severo en su axila. Supo desde un comienzo que las moscas habían estado ocupadas dañando su piel y probablemente comiéndosela. Se había resignado ante ese hecho. Siempre y cuando no fuera otro 100 pies, no se iba a quejar. Pero este dolor era nuevo y era impresionante. Las mordidas llegaron con mucha más frecuencia y sentía muchas de las moscas moviéndose alrededor. Ese dolor, a pesar de su severidad, fue mitigado por lo que vino después. Solo déjenme dar a entender esto. No quiero contar esta parte de la historia. El solo pensar en ello me da de entera. Pero maldición, es esencial para la experiencia. Y me disculpo por adelantado porque tengas que leerlo. Trataré de hacerlo rápido. La caída de la Tierra fue el resultado de una colonia de hormigas que colapsó, una grande. Todas las hormigas salieron de los vestigios y se habían estado quedando en la superficie de la Tierra justo arriba de las caderas de mi abuelo. Pero a medida que él comenzó a acomodarse en la nueva posición a lo largo de la noche, las hormigas se agitaron y lo emboscaron. Y con él, me refiero a su entrepierna. Quizá la única cosa que igualó el horror en la sala de estar mientras mi abuelo hablaba sobre las hormigas que se arrastraron dentro de su pene llano, fue cuán fuerte se rió mi abuela a medida que lo contaba. Tengo que acercarme bastante para ver las cicatrices, exclamó en tanto lágrimas de risa recorrían sus mejillas. La nueva novia de mi hermano Derek se tornó verde y abandonó la habitación con Derek corriendo detrás de ella. Mi abuelo y mi abuela compartieron un beso y continuaron la historia. Con hormigas hasta el fondo de su vehículo, y moscas construyendo un proyecto hogareño en su axila, mi abuelo sufrió por los siguientes 2 días en medio de una neblina de dolor y miedo. La ausencia de comida y agua habían cobrado su factura. Nos dijo que esto fue útil en cierta forma. El dolor se hizo menos agudo a través de los altibajos de su estado de conciencia. Transcurrieron un par de días más y se dio cuenta de que casi había permanecido atascado por una semana. Las lluvias lo habían mantenido hidratado solo lo suficiente como para permanecer con vida. Su axila estaba entumecida por todo el trayecto hasta la última costilla de su lado derecho. Las moscas estaban ignorando lo demás y solo estaban saliendo y entrando directamente a la axila. Las hormigas aventureras habían perdido el interés después de un tiempo, pero, de vez en cuando, sentía una punzada terrible en áreas increíblemente sensibles. Más tiempo pasó. Un día, por la tarde, escuchó a municiones. Había estado escuchando lo mismo en buena medida, desde que se había quedado atorado, pero siempre fue muy en la distancia, demasiado lejos como para que tuviera alguna esperanza de que fuera a ser rescatado. Pero esta vez fue bastante cerca. Lo sobrecogió una sensación de anticipación, la cual fue arruinada por la preocupación de que había sido encontrado por el bando equivocado.
Pero, para su asombro, no fueron los soldados Vietcong a quienes había escuchado gritar después de todo el tiroteo. Mi abuelo comenzó a menear su mano con el poco movimiento que podía invocar. Escuchó a alguien gritar: «Oye, hay un brazo por allá». Mi abuelo gritó de regreso de forma incoherente y fue recibido pronto por el panorama de un soldado de los Estados Unidos observándolo desde arriba. Le tomó al soldado y a sus compañeros de escuadrón 10 minutos para desenterrar a mi abuelo del agujero. Él los recuerda a todos profiriendo alguna variación de "por la puta madre" después de que lo habían liberado. Alguien comunicó su posición por medio del radio y, después de una cantidad de tiempo indeterminada, un helicóptero aterrizó en un claro cercano. Mi abuelo fue cargado en una camilla y lo levantaron. El médico que había sido traído para el viaje cortó la camisa de mi abuelo y vomitó sin demora. Cuando el resto de los soldados en el helicóptero observaron lo que el médico había visto, unos cuantos de ellos también rociaron vómito por el costado del vehículo aéreo. Unos días después de que había sido rescatado, mi abuelo se despertó en un hospital. Y no fue el hospital de la base, fue uno en los Estados Unidos. No tenía idea de cómo había llegado hasta ahí. Una vez que había sido rescatado, se desmayó y durmió por casi 36 horas consecutivas. Algunas personas pensaron que quedó en coma, hasta que un pobre médico trató de despertarlo y mi abuelo le dijo que se fuera a la mierda y dejó al sujeto inconsciente con un solo golpe en el mentón. Ahora que estaba despierto, los doctores le contaron a mi abuelo acerca de la extensión de sus heridas. Aparte de la deshidratación severa, estaba absolutamente infestado con mordidas infectadas. Las que se encontraban en sus áreas más sensibles no eran mucha causa para alarmarse, a pesar de la incomodidad. Fueron las mordidas más grandes las que eran una preocupación mucho mayor. La de la hormiga roja fue la peor, y, por un tiempo, los doctores estuvieron preocupados con que fuera a perder el ojo. Sus labios y nariz tenían una hinchazón terrible por las mordidas infectadas del 100 pies. Y pese a que todas esas mordidas eran horribles, se pudo haber recuperado en unas cuantas semanas y habría vuelto a los túneles poco después de eso. Pero su axila fue el motivo por el cual fue enviado de vuelta a casa. El res no es la única mosca de la muerte que coloca sus huevos dentro de los seres humanos. Hasta que ocurrió la experiencia de mi abuelo, nadie ni siquiera sabía que los resnos existían en Vietnam. Pero aparentemente es así. Todo desde debajo de su brazo hasta su cadera había sido remodelado para formar cavidades horribles que albergaran las larvas. Los doctores no quisieron operar, diciendo que la única forma de extirparlas era permitiéndoles desarrollarse, para, en cierto punto, sofocarlas con cinta adhesiva y obligarlas a arrastrarse hasta la superficie. Tomó otras cuantas semanas, pero eso es lo que sucedió. Mi abuelo nos entretuvo con la historia sobre cómo dio a luz personalmente a 313 larvas de moscas de la muerte. Luego se levantó su camisa para mostrarnos la piel agujerada. Nadie dijo mucho después de eso. Él había terminado con su historia, y después de meterse un pedazo de pastel de fruta en la boca, se fue con mi abuela. Se rieron durante todo el camino hacia la puerta. No sé qué más decir. Así que, en fin. Ese es mi abuelo. Pues bueno, aquí termina el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, los espero en el próximo vídeo con más historias, y recuerden que si les gustó el vídeo, ya saben, denle like y compártanlo, y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos no te olvides en suscribirte, que es totalmente gratis y fácil de hacerlo, dándole clic al botón de suscribirse, o al logo del canal que aparece en tu pantalla, y no te olvides en activar la campanita de notificaciones, esto es para que te avise cuando ya subí un nuevo vídeo, también no se olviden de pasar por el canal de música, bueno espero que se la pasen bien, los espero en el próximo vídeo con más, se me cuidan y chao.